Continuamos y bueno, dentro del análisis financiero del Ayuntamiento de Mexicali y sus finanzas, nos acompaña y le agradezco enormemente que esté aquí con ustedes el contador público Víctor Ábalos, quien fue parte del... ¿Quién más elaboró este análisis? Armando Gómez y Gaby Ruiz. Sí. Bueno, saludos a ambos que forman parte del equipo y del staff. Y bueno, vamos a entrar a la parte que nos, después de hablar de cómo se ha llevado a cabo este manejo de las finanzas, ya hablábamos ahorita de si era riesgoso o no la parte de dejar a despachos externos, ¿no? Muchos aspectos que se tienen que realizar dentro de la administración, sobre todo el tema del cobro. Y vamos a entrar ahorita, Víctor, si te parece, al gasto corriente y arrendamientos. En el informe que ustedes señalan, se gastaron más de 435 millones de pesos en arrendamientos de equipo de transporte y aún así los gastos de mantenimiento no han bajado, sino que se duplicaron. ¿Cómo se justifica esta política? ¿Qué hallazgos tienes ahí? Sí, mira, en la primera parte, allá por 2018, 2019, cuando empieza la primera arrendamiento, la justificación era de ahorrar la parte de mantenimiento. ¿Te acuerdas de Rakota o algo así se llamaba la empresa que daba servicios de mantenimiento? Claro. Como eso hizo mucho ruido porque reparaban patrullas que estaban dadas de baja, o una patrulla la reparaban 3 veces, o a un camión de basura le ponían. Oye, ¿esa investigación llantas. ¿Terminó en algo? Pues ahí quedó en la sindicatura y desconozco. O sea, sindicatura jamás hubo un responsable, ni hubo resarcir. Pues eso habría que preguntarle a Ceseña, ¿verdad? Porque a él fue el que le tocó. A resarcir el daño, porque hay un daño patrimonial, claro, para el ayuntamiento. Entonces, con esa justificación y de que se gastaba una cantidad fuerte en refacciones y otra cantidad fuerte en talleres, fue cuando se tomó la primera opción de rentar tanto camiones de basura como patrullas. No eran los montos muy altos. Pero después mirábamos que esas patrullas estaban estacionadas a lo largo de la Justo Sierra sin usarlas. Pues ¿para qué? Pues para que no tuvieran desgaste y que el que está cobrando la renta pues siguiera cobrando con la misma unidad varios años. Después pues empezó a irse haciendo un crecimiento más desmedido. Entonces es curioso que las licitaciones duran 10 minutos y se las adjudican, pero ya no son empresas locales, o sea, están en Querétaro, o están en Toluca, o están en la Ciudad de México, o en San Juan del Río. Entonces ahí entra pues la duda de por qué no buscan empresas, dijéramos, dando el bobo que el arrendamiento es lo mejor. ¿Por qué no buscan para que esa economía y ese dinero pues quede en la localidad? Más sin embargo... El monto total, comentábamos antes de entrar al programa. Más de equipo de transporte, son esos 445 millones. Que estamos pagando un IVA, si lo contratamos en el centro del país, del 16%. Del 16 y el de aquí es el 8%. El 8%. Pues, desde ahí tenemos un 8% más. Un 8% más. Y luego ese IVA se queda y se tributa en otro estado, no en el nuestro. No en el nuestro. Entonces, al momento de repartir la cuestión fiscal, pues no nos toca nada de ese IVA. De esos casi 500 millones de pesos. Así es. Okay. Ahora, el problema no es tanto... Un problema es que el mantenimiento no ha disminuido. El segundo es que no se tiene control sobre lo que se renta. Pero hay algunos otros que me causan más. Por ejemplo, se rentan las perreras y se rentan los vehículos para las canastillas. Pero se rentan por días calendario. Entonces, si los sábados y domingos no trabajan los empleados, tú pagas una renta. Pero pues si yo rento un vehículo, pues voy a una compañía, lo rento claro, por día, por renta por 2 de días. Uso, ¿no? Renta de uso, aquí, claro. Aquí es renta de calendario. Ah, ¿qué es esto? Eso no es eficiente. Pues ya, claro. Entonces, por ejemplo, el camión de basura, yo lo rento, el camión trabaja 6 horas y yo lo rento las 24 horas. Y pago 7,000 pesos de arrendamiento diario. Cuando pudiera traer ese mismo camión, como lo hacen las aerolíneas aéreas, ¿no? Tú rentas un avión, el pobre avión no lo bajas del aire porque claro, pues si no pierdes. Entonces aquí en este caso pues, está muy suelto eso, ¿no? Pero lo que más también te llama es que esas licitaciones se deciden en 10 minutos. A ver, quiero entrar a esa parte. El tema de las adjudicaciones directas en lugar de licitaciones abiertas. Tu opinión del estudio. Pues lógicamente hay que cumplir con una ley de adquisiciones. ¿Y qué dice la ley de adquisiciones? La ley de adquisiciones dice que se tiene que hacer una primera licitación pública
lógicamente es abierta, que se inscriban ¿Qué todas las porcentaje empresas. del presupuesto del ayuntamiento? El 80-85% son adjudicaciones directas. ¿Y qué dice la ley? Pues la ley dice que tiene que ser una licitación abierta y que participen todos. O sea, no puede ser. No puede ser Tiene eso. montos, ¿no? O Pero sea, es como que el sello de la casa, ¿no? Porque el gobierno federal hace lo mismo. claro, o sea, sí, o sea, digo, Sí, eso sí. desde que entró esta administración. Pues desde Desde la el administración anterior de presidente las López adjudicaciones Obrador, fueron puras adjudicaciones adjudicaciones directas directas, y ¿no? mucha información se clasifica como de seguridad Como nacional. reservada, ¿no? De seguridad nacional. Ahora, el otro punto es que ese comité de adjudicaciones, ese comité de adquisiciones, pues está representado por titulares de gobierno. Pero nunca asiste el síndico, nunca asiste el tesorero, bueno, esporádicamente, ¿no? ¿Y a quién mandan? Mandan a un segundo o tercer funcionario en nivel, ¿no? Al comité Al comité de adquisiciones. ¿Sí? En el ¿Pero caso, ellos tienen decisión? por ejemplo, el regidor Ellos pueden tomar una decisión. César, ¿cómo se llama? Es el regidor de Hacienda. Él nunca va a las licitaciones. Siempre están las actas y su firma está en blanco. Okay. Ni siquiera manda a un representante. Entonces, ¿para qué quieres un regidor de la Comisión de Hacienda que no atiende esa función de las licitaciones? Tan importante. Pues porque va a ser, porque pues sabe que el 80% va a ser adjudicación directa. Claro. Ahora, por ejemplo, hay un caso. ¿Qué dice? ¿Para qué voy a despeino? Claro, hay un caso muy particular que ahí lo describimos nosotros. El día 30 de diciembre a las 12:39, si mal no me equivoco, convocan a una licitación para adquirir material para bacheo. A 15 minutos después se adjudica la licitación a X empresa, se firma el contrato ese mismo rato y el tiempo de entrega de todo el material de 6 o 7 millones de pesos es el 31 de diciembre, o sea, menos de 24 horas. Para hacer la entrega. Para hacer la entrega de todo ese material. Y luego dices tú, pues si el día 31 no trabajan, entonces ¿a quién le entregaron el material? Ahora, ¿por qué lo tienen que hacer el día 30? Pues si tienen todo el año para poder hacer una planeación, ¿en qué tiempos voy a requerir material para bacheo y para ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hacerlo tan absurdo o tan que te queden todas las dudas en ese tipo de adjudicaciones. No, pues complicado. Bueno, entremos en el siguiente tema que tiene después de las licitaciones abiertas a proveedores. En la revisión se observa que muchos de los grandes proveedores son fuera de Baja California. ¿Por qué es esta práctica y qué tan importante? Me gustaría que recalcáramos aquí la importancia que tiene para la economía local, Víctor. Primeramente, esa derrama de dinero pues, se va a empresas fuera de la localidad. La compra de esos equipos, la compra no se hacen localmente, se hacen en ¿Hay riesgos de opacidad? Sí. 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 Por ejemplo, si yo contrato los camiones de basura a una empresa que está en Querétaro, ellos dicen que aquí en X domicilio va a estar una persona que los representa. A mí se me descompone un camión, ¿a quién le llamo? ¿O a cómo acudo? O yo lo voy a reparar porque la empresa no está aquí. Entonces, quizás a eso obedezca que se han incrementado el gasto de... Pues probablemente de mantenimiento. De mantenimiento. Pero ahora, pues cuando tú rentas. O sea, estoy rentando carro, y le estoy dando el mantenimiento a lo que te renté. Claro, pero pues es un poco indebido, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, el otro punto, en otro tema de adjudicaciones que no son arrendamientos, que son todo lo que va hacia honorarios o a servicios profesionales. En el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Estado de Baja California dice que antes de la licitación, la persona que solicita esos servicios tiene que justificar mediante un escrito de que nadie de sus empleados pueda hacer esa labor. ¿Cuántos empleados ahí tiene el ayuntamiento? ¿6,000 o 6,207 la última vez que vi. O sea, dentro de los 6,207. Sí, por ejemplo, no hay una persona que pueda ir a ver los parques y decir cuál es la necesidad en cada parque. Pero sí tenemos, ¿qué plantilla? Pues yo creo que de las plantillas más grandes que tiene el ayuntamiento es de parques y jardines. O de servicios públicos. Ajá. Por ejemplo, hay un contrato de 800,000 pesos que se le paga a una persona por asesoría de armonización contable. La armonización contable fue en el 2010.
Ya los cambios a la armonización contable ya son muy leves. Más sin embargo, nosotros seguimos pagándole a una persona 800,000 pesos anuales de asesoría. Pues, ¿qué asesora? Yo creo que ya no hay nada que asesorar, ¿no? Y así encontramos, por ejemplo, hay unos honorarios que se le pagan a una persona, o sea, 2 millones de pesos. Cuando Norma va a ir a un lugar, el señor va a poner mesas y sillas y hace sonido y cosas de esas y ya cobra honorarios por eso. Yo pregunto, en el ayuntamiento no hay nadie que ponga mesas, sillas, sonido. Sí, ¿no? Yo he visto personal cuando he ido a eventos Pero donde es como está... personal contratado. Sí, entonces tenemos un externo que tiene que hacer. O sea, ese mismo externo es el que prepara para los informes de gobierno. Que ya viene el informe. Lo contratan desde mayo y empieza él a hacer. Entonces, son funciones y labores que se hacen con personal propio. Vaya, yo quisiera ver en ninguna licitación de los documentos que están en los portales, está un escrito donde la persona que solicita ese servicio, o sea, el funcionario que solicita ese servicio, escribe diciendo, yo fulanito de tal, dentro de los 200 empleados que tengo, nadie sabe hacer este trabajo, por lo tanto solicito que se contrate un asesor. En ninguna parte está. Y las licitaciones son de 5 minutos, 10 minutos y se adjudican a X o Y persona. Ok. Sí, porque tenemos, ahí está el riesgo, ¿no? Que no hay evidencia cuando el ayuntamiento carezca de personal capacitado para estas tareas. Ese es el problema. Ahora, pues si todo lo voy a licitar, pues ¿para qué tengo tanto personal? Así es. Bueno, vamos a ir cerrando ideas en la parte del endeudamiento y la perspectiva futuro. Quiero que entremos al capítulo de la deuda pública, que había un presupuesto para 2025, no se ejercieron casi 60 millones. ¿A qué se debe esta situación? Pues yo creo que es un error que alguien cometió en la tesorería. O sea, hay una partida presupuestal dentro del capítulo de deuda pública que incluye intereses, abono a capital y gastos otros gastos, ¿no? Uh-huh. Y se presupuestaron 129 millones. Pero por X razón en las modificaciones que hicieron entre marzo y abril, desaparecieron esa partida y esa partida la distribuyeron en otro tipo de gastos y la dejaron sin presupuesto para ejercer. Más sin embargo, se han ejercido 50 o 60 millones de pesos en una partida donde no hay presupuesto. Ahí se incumple la ley de presupuesto y ejercicio del gasto público. Ahora, recordemos que cuando Marina estaba de presidenta municipal, se hizo una renegociación de deuda pública. Sí. Y uno de los argumentos para el pago de esos 9 millones de pesos de honorarios que se le hizo al despacho que hizo la contratación de la deuda pública, la recontratación, era que se iba a tener un ahorro de 75 millones anuales de pago de intereses. Eso es cierto, pero también se comentó en ese momento que esos 75 millones se iban a invertir en inversión pública, que se iban a dejar de pagar esos intereses y se iban a hacer en inversión pública. Situación que eso no ha sucedido. Que no ha sucedido. Ahora, de los recursos, ya ves que también se ha llevado y traído el aspecto de estas, pues, que aún siguen habiendo muchísimos carros con placas ilegales en la ciudad y en el estado. ¿Es Remove el programa del Remove o algo Renove. así de las placas, ¿no? ¿Ahí tienes algún comentario sobre estos recursos? Bueno, Mexicali recibió más de 300 millones de pesos para efectos de pavimentación. Para ellos fue benéfico en el sentido de que lo que ellos ponen como obra pública o inversión pública están incluidos esos 300. Entonces quiere decir que con dinero propio todavía la cantidad se disminuyó. Porque si eso no hubiera sucedido de esos 300 millones, la inversión pública fuera mucho menor. Ahora, muchas veces dicen, voy a colocar 900 lámparas, pero nunca dicen dónde. ¿Quién da seguimiento a eso? Pues la Dirección de Servicios Públicos o la Dirección de Obras Públicas. Ok. ¿Y ustedes como Observece, cuando piden información, está en algún apartado o algo? Sí, ¿no? Nosotros tenemos una sección de preguntas que nunca nos contestan. O sea, ustedes envían para realizar, más para que nos quede claro nuestra audiencia. El ayuntamiento, tú vas y le entregas un cuestionario, quieres esta información, tú entras a los estados financieros que son públicos. ¿Cuáles son, de qué otras fuentes se está alimentando? Nosotros nos alimentamos nomás del portal del ayuntamiento. Del portal.
No tenemos otro acceso a la información más que eso. el que ellos ponen en el portal. Así es. Bueno, entonces aquí dentro del análisis que hace el ayuntamiento, no sé si quisieras, tenemos que ir al corte, ¿verdad? Porque quisiera la parte final, algunas recomendaciones y demás, Víctor. Entonces, si te parece, vamos a dejar hasta aquí en este segundo segmento esta entrega para regresar con el capítulo que tiene que ver con las recomendaciones para el ayuntamiento y algunos otros hallazgos que tiene el propio estudio, que ustedes lo pueden consultar. ¿En qué página, Víctor? www.observc.com. Muy bien. Entonces, de todos modos, independientemente del portal, está la página del portal de Observc y ahí está toda la información. Toda la información. Bueno, entonces con las recomendaciones volvemos.